Pero contarles que en la Universidad de Buenos Aires, hace ya más de 10 años, y teniendo por delante el bicentenario de la universidad, que se cumplió en el año 2021, decidió emprender una serie de estudios e investigaciones vinculadas a la historia y la memoria de la universidad. Muchos de esos trabajos terminaron siendo libros. De hecho, hay una colección que se creó específicamente para alojar, para acoger esos títulos, y que tiene ya más de 20 y pico de títulos. Aquí en la mesa van a encontrar no solo el que estamos presentando hoy, Ingenierías de ayer y hoy, sino algunos de los otros títulos de la colección, solo algunos pocos para que puedan verlos. Así que bueno, la colección creo que el lugar ideal para que el libro ingrese, porque bueno, ya van a conversar con los autores, pero no es solo un libro que evoca la historia de la universidad y en particular la historia de las ingenieras, a partir de relatos desde la primera ingeniera, Lisa Metschoffen, en 1918 hasta la actualidad, sino bueno, que incorpora relatos en primera persona de muchas estudiantes y graduadas de la Facultad de Ingeniería, con la idea, como decía, no solo de tener una perspectiva evocativa de estas trayectorias individuales, sino también de que sea una herramienta para promover nuevas perspectivas, para, digamos, que las cuestiones de género puedan ser resueltas o puedan atenderse, digamos, en el contexto de la enseñanza de las ingenierías, que ha tenido tradicionalmente un sesgo masculino, como todos sabemos. Así que yo no quiero extenderme más en el libro. Están los autores, está la responsable del área de inclusión y género de la facultad, toda gente súper especialista en el tema, pero sí reiterar el agradecimiento a todos ustedes, a los autores, a la Secretaria de Inclusión y Género de la Facultad de Ingeniería, e invitarlos cuando finalice la presentación a ver el libro, y si están interesados en acercarse al stand que tiene la editorial de la Universidad de Buenos Aires, EUDEVA, en el pabellón verde, el stand 923, que se van a encontrar con con bastantes de los libros del catálogo. Muchísimas gracias, y le paso la palabra a Sofía de la Villa. Gracias, Gonzalo, en principio, y gracias a todas, en su mayoría mujeres, en este auditorio en este momento, y a todos también, y a todes también. Les traigo en principio los saludos del decano de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Martínez, que lamentablemente no pudo estar acá. Y digo lamentablemente porque realmente desde que yo asumí la gestión en la Facultad de Ingeniería en agosto del año pasado, lo único que me repite todas las semanas es cuándo vamos a hacer la presentación del libro de Mujeres Ingenieras, como le decimos nosotros en la jerga. Porque bueno, yo asumo en agosto como secretaria de Inclusión, Género, Bienestar y Articulación Social, y no lo menciono por hacer cartel del espacio que tengo a cargo, sino para destacar que la Facultad de Ingeniería tiene una Secretaría de Inclusión, Género, Bienestar y Articulación Social, ¿sí? Con un estatus de secretaría igual que tantas otras, y eso significa que tiene la decisión de promover políticas y acciones tendientes a mejorar las instancias de inclusión y de participación de todos y de todas en nuestra facultad, y en particular de las mujeres, de las disidencias, que todavía estamos bastante más atrasados y atrasadas en esos aspectos y en esas políticas, para que esto que estamos haciendo hoy, que es ya van a presentar, no voy a hacer ningún spoiler del libro, que seguramente la mayoría acá lo leyeron, pero digo, que van a hacer un raconto, un reconocimiento a las trayectorias de quienes transitaron la facultad y que hoy la transitan, sean también el puntapié y la posibilidad de que sigamos construyendo políticas de género inclusivas, que no sea un esfuerzo para una mujer ser ingeniera, que no sea una casualidad que una niña esté jugando con juguetes que incentiven sus profesiones ingenieriles, que no tenga que pensar
que para hacer ingeniería igual se va a tener que esforzar más que los hombres solamente por ser mujer, ¿sí? Y que pueda naturalizarlo, ¿sí? Que eso sea natural, que sea una opción para nosotras, porque realmente hoy no lo es y no, digamos, sigue siendo así, no lo es. Estamos mucho mejor, seguro, que las trayectorias de quienes acá están presentes, pero aún me pasa como secretaria del área de hablar con mujeres que transitaron en la facultad y que me dicen, y es que sí, yo la pasé muy mal. Y con estudiantes que me siguen diciendo, la pasé muy mal o la paso muy mal. Y eso es lo que tenemos que trabajar en este espacio como en tantos otros como sociedad para construir mundos y espacios mejores y más participativos y más inclusivos. Entonces, en ese marco, dejar estos presentes escritos, producir conocimientos, ¿sí? Publicar libros para nosotros como institución universitaria es un eje fundamental de esas políticas. Y a su vez, presentarlas, promoverlas, difundirlas, seguir con las siguientes ediciones. Estamos ahí pensando, esto tiene parte 2, tiene parte 3, digamos, no nos vamos a quedar así, pero al mismo tiempo estamos muy contentos y muy contentas porque veníamos planificando esta presentación desde agosto con un montón de situaciones que, bueno, saben que en las vorágines cotidianas de las gestiones y de las universidades se van atrasando, se van posponiendo. Y cuando surgió esta oportunidad dijimos, bueno, qué mejor que la Facultad de Ingeniería en la Feria del Libro con Eudeva presentando este libro, así que estamos felices, estoy nerviosa porque es un momento muy importante para mí. Yo no formé parte del proceso de producción de esta publicación, lo heredé cuando llegué y dije, bueno, esto es lo que tenemos que seguir haciendo y seguir construyendo. Así que les agradezco la presencia en nombre de la facultad, en nombre de la Secretaría de Inclusión, Género, Bienestar y Articulación Social de nuestra Facultad de Ingeniería, que va a seguir promoviendo estas políticas, en nombre del decano, que les envía sus saludos y está contento también de que podamos hacer esto. Y bueno, en nombre de ustedes no voy a hablar porque tienen mucho para decir, ya pensamos mucho este momento y no le quiero quitar más tiempo. Así que muchas gracias a todos y a todas por venir. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Eda Artola. En primer término quiero agradecer a Gonzalo y a Sofía por la presentación y por sus palabras. También quiero agradecer a Xavier Pérez, que es el exsecretario de SIGVAS, que fue junto con él que iniciamos este proyecto, al ingeniero Lucas Macías, secretario de Gestión Académica, y a la ingeniera Silvia Isaurralde, que sí se encuentra acá, actual secretaria de Planificación Académica, y bueno, por supuesto al ingeniero Martínez, decano de nuestra facultad, porque ellos nos acompañaron durante todo el proceso de creación, de pensar en la propuesta, y después nos fueron habilitando espacios para que fuera posible la realización de este libro. Además, bueno, ya lo adelantó Gonzalo, también nos llena de orgullo que nuestro libro se haya incorporado a la colección de Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por el doctor Bachbinder. Haciendo un poco de historia, bueno, en el año 2018 la FIUBA realiza una reestructuración de su organización y ahí en esos cambios se genera la Secretaría de Inclusión, Género, Bienestar y Articulación Social. ¿Y por qué lo nombro? Porque era la ex-CV. Nosotros dependíamos de otra secretaría, la Secretaría de Calidad, y en ese momento se produce este pasaje, que para nosotros fue muy rico porque nos permitió vincularnos con otras áreas que estaban muy cercanas al mundo de los estudiantes, ¿no? Como el área de género, como el área de becas, es decir, como el área de bienestar estudiantil. Entonces, junto con esto, empezamos a pensar y también la facultad estaba organizando muchos eventos para festejar los 100 años de graduación de Elisa Bachofen.
Y ahí fue, bueno, se empezó a gestar la posibilidad de realizar la escritura de este libro. Es un libro que creo que una de las grandes fortalezas que tiene es que es un libro que ha sido escrito de manera muy colaborativa. Somos varios los autores, falta Florencia Rossi, que también es integrante del equipo del Servicio de Orientación Vocacional, por eso hice toda esta introducción. Comenzamos nosotros desde el Servicio de Orientación Vocacional. Pero en este contexto, en este marco histórico también, además de los 100 años de Elisa Bashofen, también se comenzaba a pensar, a planificar los eventos de festejos de los 150 años de la ingeniería. Y ahí es donde entra Ian Cristal, que es historiador, es doctor de la UBA, actualmente es el director del museo de la FIUBA. Y bueno, y empezamos a conversar y le hicimos la propuesta, si quería sumarse a nuestro proyecto, y bueno, y se sumó. Así que, bueno, hoy estamos todos acá. Les decía recién, la idea original surgió como un homenaje a una mujer muy especial, Elisa Bashofen, que fue la primera mujer ingeniera de la FIUBA de Argentina y de Latinoamérica, que se graduó en 1918. Un dato relevante es que lo hace 50 años después de la graduación del ingeniero Huergo. Algunas cosas no son casuales. Esto fue nuestra idea original y también queríamos darle visibilidad a los relatos de las mujeres que en distintos tiempos históricos eligieron carreras de ingeniería, que las cursaron en la FIUBA y que también ejercen o han ejercido trabajos vinculados con ellas. Las 3 primeras graduadas de ingeniería de FIUBA, porque no fue una situación excepcional la de Elisa, bueno, quizás sí fue, ¿no?, algo excepcional, pero había como un movimiento de incorporación de las mujeres en los ámbitos de las carreras universitarias y en particular de las ingenierías. Y se da en este contexto que hay 3 mujeres, 3 primeras graduadas. Y ahí sí entra a terciar algo, la miro porque la tengo acá muy cerquita. De las 3 primeras mujeres ingenieras, 2 son hermanas. Elisa Bashofen, la segunda es Aida Maradona y la tercera es Esther Bashofen. Y hoy tenemos además la suerte de contar, y yo le voy a pedir que se pare y salude a Elisa Mestorino, que es la hija de Elisa Bashofen, que ha hecho un esfuerzo, sí. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo por su presencia. Bueno, las 3 primeras graduadas. Entonces, lo que yo les decía es como, digamos, lo que nosotros fuimos viendo es que en la medida en que nos fuimos interiorizando a través de Elisa, también de la bibliografía, etcétera, etcétera, fue, bueno, que su familia es una familia que estuvo muy vinculada con la historia de nuestro país. El papá de Elisa era europeo y viene a la Argentina convocado justamente para poner en funcionamiento las máquinas de la fábrica Alpargatas Argentina. Y pensamos que esta figura masculina, este hombre, ha sido una figura, pensamos, central en las elecciones vocacionales de sus hijas y de sus nietas. En primera instancia es un libro histórico que estuvo realizado desde la perspectiva de la orientación vocacional educativa y también desde la perspectiva de género. Lo enmarcamos en el paradigma interdisciplinario porque pensamos la orientación como una encrucijada, como una dimensión del sujeto en el que convergen aspectos subjetivos, sociales, históricos, políticos y económicos. Y por eso intentamos rescatar y relevar la voz de las ingenieras y a partir de ellas resaltar aquellos indicadores que surgían como elementos significantes de procesos liberadores de prácticas educativas y profesionales muy signadas por modelos patriarcales y excluyentes. Este libro está compuesto por 6 capítulos y 3 partes. La primera parte habla del contexto sociohistórico. La segunda parte contiene otros 3 capítulos y ahí focalizamos en las mujeres de la FIUBA. Aquí le dedicamos un capítulo a la primera ingeniera, a Elisa Bashofen,
Por último, en la tercera parte, registramos algunos relatos centrales de las ingenieras claves. Hablo de ellas y las veo, están por acá, y ha sido sumamente gratificante y amoroso contar con ustedes. Lo primero, no tanto por hacer algo autobiográfico, sino para comentarles algo que me parece importante, que es cómo llega un historiador a la Facultad de Ingeniería, ¿no? Como dijo Eda, yo no vengo de la ingeniería, soy historiador de la UBA. Yo investigué temas, hice el doctorado, investigué temas vinculados a la historia de la universidad, en particular del movimiento estudiantil de la Universidad de Buenos Aires después de la última dictadura. Y bueno, a través del que fue el director de mi tesis, que es el coordinador de esta colección de Historia y Memoria, Pablo Buchbinder, me llegó una propuesta para trabajar en el 150 aniversario de la graduación del ingeniero Huergo, ¿no? Que fue hace 3 años ese aniversario. Y creo que fue una iniciativa muy buena de la facultad, la de retomar su propia historia, ¿no? La propia historia de la facultad y de la ingeniería, que yo, desconociendo lo específico por ahí de la historia de la ingeniería, tampoco sabía que había pocas cosas escritas o sistematizadas, sí muchas cosas dispersas, pero había pocas cosas escritas. Y me encontré con que resultaba no solo muy interesante, sino útil también a las propias ingenieros e ingenieros que se encontraban con esos materiales históricos. Porque un poco lo que va encontrando uno, y con esto introduzco un poco lo que intenté proponer en el capítulo, es que lejos de ser una profesión meramente técnica, la ingeniería está absolutamente vinculada a los grandes problemas y debates nacionales en cada periodo histórico, ¿no? Porque los ingenieros e ingenieras estuvieron vinculados a las grandes obras de infraestructura, de industria, a los grandes debates científicos, incluso políticos, a lo largo de estos más de 150 años de ingeniería argentina. Entonces, bueno, en el libro lo que propuse son 4 periodos para tratar de analizar o acercarnos a la historia de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que no es cualquier facultad porque fue el primer lugar donde se estudió ingeniería en la Argentina, ¿no? 1865. La UBA, que existe desde 1821, la segunda universidad del país, bueno, tenía 2 carreras que eran Medicina y Derecho, y aparece un rector que propone crear Gutiérrez en 1865 un departamento de Ciencias Exactas. Y la carrera, dentro de eso que era Ciencias Exactas, que empezó, fue Ingeniería. Entonces hay un primer periodo que dura como 50 años, no casualmente, hasta un poco la fecha en que se gradúa Elisa Bachofen, que son los primeros años de la ingeniería argentina. Ustedes piensen que la Argentina en ese momento ya era bueno, habíamos atravesado guerras civiles, conflictos, pero ya estaba el proceso de organización nacional, ya había ferrocarriles en la Argentina, comenzaba el puerto, no había ingenieros, o sea, todos los ingenieros que hacían esas obras venían de afuera. Con lo cual, realmente fue un hito para el país que se graduaran los primeros, lo que en la jerga de la ingeniería se llama los 12 apóstoles de la ingeniería argentina, que fueron los primeros 12 alumnos que cursaron. Entre ellos el ingeniero Huergo, que fue el primero, ¿no? Que se graduaron en 1870. Y obviamente se volcaron rápidamente estos ingenieros a temas clave vinculados a la integración de la población, del territorio nacional, de las vías de comunicación, ferrocarriles, puertos. Esas son las obras en las cuales están los primeros ingenieros, las obras de salubridad. Justo nos tocó en el 2020, que fue la pandemia, recordar que los primeros ingenieros realmente fueron muy importantes para que en Buenos Aires se terminaran las epidemias, que en 1871 había habido una epidemia de fiebre amarilla que mató al 8% de la población de la ciudad. Y varios de estos primeros 12 ingenieros hicieron las obras que permitieron que eso se terminara. Pero bueno, también tenemos un elemento, me parece que esto es un poco lo que retoma este libro, que es que este primer periodo de casi 50 años también fue el periodo de los solo ingenieros, ¿no? O sea, en 50 años no hubo una sola ingeniera. Si pasamos a la primera foto, ahí como que vamos ingresando al segundo periodo. Acá agradezco a Elisa, muchos de estos materiales fueron un aporte de ella. Ustedes van a ver ahí graduados en 1917, en realidad que terminaron sus estudios en 1917 y van a ver, quizá los encuentren, a Elisa Bachofen y a Ida Maradona, ¿no? Entre casi 100 hombres ingenieros graduados agrimensores. Bueno, pero esto fue un hito total, digamos, que
trascendental en la historia de la ingeniería, no solo argentina, sino, como dijo Eda, en América Latina, porque Elisa fue la primera graduada de América Latina. No es casual la fecha, ¿no? Hay muchos cambios en la Argentina en ese momento, es el primer gobierno electo por voto obligatorio, secreto, sí. Bueno, y agregamos masculino también, ¿no? Porque todavía no votaban las mujeres. La reforma universitaria ocurrió en 1918, el mismo año en que se graduó Elisa. Uno de los dirigentes de la reforma habrá sido compañero de aula de ella, que es Gabriel del Mazo, que aparece ahí en alguna de las fotos. O sea, un momento de grandes transformaciones donde ocurre también que se gradúan las primeras mujeres. Si pasamos, ahí está la segunda, ¿no? que es Clara Aída Maradona. Tenían que hacer tesis, por eso se terminaron sus estudios en el 17 y Maradona se graduó en el 20, mientras que Elisa en el 18. Bueno, y entonces empieza en un nuevo periodo para la facultad y para la ingeniería, en el cual un poco lo que ocurre, si quizá en las primeras décadas de la ingeniería un poco el paradigma era la construcción de la nación, ¿no? Con todas estas obras de integración del territorio, es un momento también muy distinto a nivel mundial, hay 2 guerras mundiales, va a haber una crisis internacional en el 30, entonces en todo ese marco hay todo un conjunto nuevo de ideas vinculadas a que la Argentina necesita tener recursos propios para afrontar todas estas cuestiones externas que podían afectar el desarrollo económico, la soberanía. Entonces hay toda una nueva idea que tiene que ver con la autonomía de la nación, ¿no? Hay un ingeniero muy importante estos años que graduó en la UBA, también militar, que es Enrique Mosconi, que bueno, el año pasado se cumplieron los 100 años de YPF, que fue la primera petrolera estatal de América Latina y creo que del mundo. Eso es a corroborar, salvo la Unión Soviética, creo que era el único país que tuvo una petrolera estatal. Y Enrique Mosconi, que fue un ingeniero de la UBA, fue su promotor. Y la Universidad de Buenos Aires se mete de lleno en el desarrollo de estas cuestiones estratégicas como el petróleo, ¿no? Se crea, por ejemplo, en el año 29 el Instituto del Petróleo, a iniciativa del propio Mosconi, de Ricardo Rojas, que era el rector de la universidad, y de Enrique Buti, que era el decano de la facultad, todos nombres muy importantes, ¿no? De este periodo. Y empieza a delinearse un perfil para la facultad, que es una facultad con carreras e institutos estratégicos de cara a estos grandes problemas que tiene la Argentina. Bueno, es en ese periodo que también empiezan a actuar estas primeras mujeres ingenieras, ¿no? Y empiezan a aparecer públicamente. Ahí en la siguiente podemos ver otro material muy lindo, que es una tapa de Caras y Caretas del año 29 dedicada a la mujer argentina, ¿no? Y dentro de eso, en la página 100 y pico, aparecían las 4 primeras graduadas, ¿no? Además de Elisa Bachofen y Clara Aída Maradona, la hermana de Elisa, Esther Elena, y Esther Smith Bunge, de las cuales tenemos, particularmente de las que no son Bachofen, digamos, poca información, ¿no? Y también acá hago un pequeño paréntesis de cómo también se reconstruye históricamente esto. Es difícil porque no tenemos prácticamente materiales, legajos. Hicimos una publicación el 8 de marzo en redes sociales en relación a las primeras ingenieras y apareció un comentario de una, no me acuerdo el nombre, de apellido Maradona. Y le mandamos un mensaje, ¿vos tenés algo que ver con Clara Aída Maradona? Por supuesto, era la sobrina nieta. Bueno, y ahí empezamos a ver si nos podía enviar material. Ahí nos enteramos que era originaria de Salta, del norte de Argentina. La sobrina nació en Metán, si no me equivoco. Bueno, empezamos a descubrir cosas que no conocíamos sobre estas primeras graduadas. Y también empieza a ocurrir, si pasamos, esta foto que empieza a ver nuevas mujeres estudiantes, ¿no? Ese es el edificio de la Manzana de las Luces, donde se cursó ingeniería hasta los años 40, 50, bueno, en realidad hasta los 50 y algo algunas carreras estuvieron ahí. La estatua de Huergo, ¿no? Que está ahí en el patio central de la Manzana de las Luces y que ahora la tenemos en Paseo Colón, la misma. A la siguiente. Ahora, fíjense la siguiente, bueno, otra publicación donde aparecen Elisa y Esther Bachofen. En la siguiente lo que van a ver, que me resulta interesante, esta no sé si la conocías, Elisa, esta la encontramos en el Archivo General de la Nación, es Elisa Bachofen en un acto en la entonces Administración Nacional de Vialidad. Bueno, es la única, ¿no? Mujer. O sea, fíjense también lo que era moverse como ingeniera en estos ámbitos en la década, por ejemplo, del 40, ¿no? Era realmente
Era reconocida, realmente era reconocida, pero era la única, o eran muy pocas. O sea, realmente para imaginarnos un poco lo que era desempeñarse profesionalmente en ese momento. O en la siguiente también, para ver algunas de las cosas también que hizo, ¿no? Como Elisa, que tiene que ver con inventos. Tenía muchas patentes registradas, y esta es una de ellas, que es el algodonímetro, que era un instrumento para medir las cualidades del algodón. Y bueno, esto es una publicación de una exposición internacional del Círculo de Inventores. Pero bueno, claro, ahí arriba, ¿no? Le ponen ingeniero Elisa Bachofen, ¿no? Eso habrá convivido prácticamente, vamos a verlo ahora, que toda su vida, ¿no? Recién en el año 29 la Real Academia aceptó ingeniera, la peleó, pero bueno. Bueno, para no extenderme, la segunda etapa entonces tiene que ver con en la facultad, con esta creación de carreras estratégicas. Una de ellas fue, por ejemplo, la de ingeniería en telecomunicaciones, que hoy sería ingeniería electrónica, creada en los años 40. Y ahí también, con una publicación que nos acercó un ingeniero, encontramos que una de las primeras 7 fue una mujer, Carmen Hurtado, la primera ingeniera en telecomunicaciones de la Argentina, de la cual no sabemos mucho más que eso, que existió y su nombre, y queremos investigar más. Bien, a partir de los años 50 ya es un nuevo momento del mundo, la posguerra, hay una expansión de los estudios de ingeniería a nivel global, y es un nuevo momento también para el país y para la facultad. En ese momento aparecen todas las ideas del desarrollismo, vinculadas también a que la Argentina tenía que desarrollarse en todas las ramas, en particular en la industria pesada. Es el momento en que se inaugura la planta de Somisa, la gran industria siderúrgica que tuvo la Argentina, se desarrolla la petroquímica, la ingeniería, la energía nuclear. Bueno, distintas ramas, la ingeniería naval, la industria naval, quiero decir. Bueno, en todo ese contexto se crean varias carreras nuevas en la facultad, que no me voy a detener, justamente ingeniería naval, química. Bueno, y hay un momento que en la UBA se conoció como, lo pongo entre comillas, la edad de oro, un momento de muchos desarrollos en la Universidad de Buenos Aires, donde la Facultad de Ingeniería no estuvo exenta. En la Facultad de Ingeniería se creó la primera computadora de la Argentina, creada en Argentina, ¿no? La Clementina, que es la que trajo Sadowski en Exactas, fue la gran computadora que tuvo el país en los 60, pero la primera que se intentó construir en la Argentina la diseñó el Laboratorio de Computación dirigido por el ingeniero Ciancaglini. En todo ese marco también seguían estas primeras ingenieras trabajando, y vamos a ver, podemos pasar a los siguientes, muchos reconocimientos, ¿no? A Elisa Bachofen, que ya muchos años de experiencia profesional, casi 50, pero bueno, uno puede seguir viendo que hasta los años 60 inclusive, ¿no? Se mantenían todo masculino, ¿no? El socio honorario perpetuo, el qué título, ¿no? Pero todo masculino. El ingeniero, y bueno, ahí le agregaron una A, no sé si llegan a ver a señora, así a mano, ¿no? Bueno, alguien se dio cuenta, pero ya años 66 estamos hablando, ¿no? Bueno, para no extenderme más, todos estos años también, obviamente, la represión a las universidades, en particular la Noche de los Bastones Largos en el 66, y en particular lo que fue el último golpe de Estado y la dictadura, afectaron mucho todo ese desarrollo científico y académico que tuvo la Universidad de Buenos Aires. Y entramos entonces en el libro en la última etapa, que tiene más que ver con la democracia, con las últimas décadas del 83 en adelante. Elisa falleció en el año 76. Y bueno, un momento nuevo para la facultad de restauración del cogobierno, de la autonomía. Otras mujeres con lugares muy importantes como Adriana Calvo, que si vieron la película Argentina en 1985, ella aparece ahí con su testimonio, fue el primero del juicio de las juntas, y ella fue docente de la facultad también. Y bueno, y también hacemos alguna mención a los años 90, que fueron años complejos para la facultad, porque un poco todo ese perfil que se había creado con YPF y las empresas estatales a partir del proceso de privatización se desdibujó, y bueno, generó una cierta crisis en la profesión, que si bien ocurrió eso, se siguió desarrollando en las últimas décadas con nuevas carreras, nuevos institutos, hasta el momento actual. En todo ese momento hay un montón de ingenieras que siguieron creciendo y formándose, y bueno, al día de hoy que esperamos que este libro también aporte a que eso pueda crecer y seguir desarrollándose. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luciana Cavalieri,
Ya hemos agradecido mucho, entonces no quiero redundar. Claramente estamos muy agradecidos de poder estar acá. Yo sí quiero destacar un agradecimiento muy especial a Eda, que fue la que realmente impulsó la escritura de este libro. El libro parecía que no iba a empezar nunca, y cuando empezó parecía que no iba a terminar nunca. Así que hoy estemos acá, la verdad que es un montón, y quiero destacárselo a Eda, que estuvo ahí todo el tiempo, a lo largo de todo el proceso. Quizás sí contarles un poco breve de mí, porque a ustedes no les interesa mi historia, sino un poco el libro, imagino. Yo soy psicóloga, pero estoy rodeada de ingeniería. Mi marido es ingeniero, mi tía, que está por ahí pública, es ingeniera también. Trabajo en una escuela técnica. Mi mamá fue directora de una escuela técnica. O sea, desde muy chica también estuve en contextos que podemos catalogar de ingenieriles. Me interesó un poco poder investigar un poco, bueno, ¿qué pasa con las mujeres en ingeniería? ¿Qué pasa con sus vivencias? ¿Cómo es encarar estudios de ingeniería para una mujer? Porque de hecho son ámbitos que están habitados prioritariamente por varones. Entonces, bueno, me resultó muy interesante. A eso se sumó que en el medio de la escritura del libro me convertí en mamá. Y en el medio la pandemia. Entonces me encontré en situaciones de... mi pequeño Benja estaba durmiendo muy bien y en la pandemia su sueño cambió radicalmente y solo dormía arriba mío. Entonces estaba escribiendo parte del libro con él durmiendo arriba y aportó un montón esa experiencia de haberme convertido en mamá en el proceso de escribir un libro que hablaba de las mujeres y que hablaba de la ingeniería. Así que bueno, estoy como muy contenta de haber podido terminar este proceso y esta experiencia de ser mamá, la verdad que me posicionó desde otro lugar y me permitió también hacer otro tipo de apreciaciones en relación a lo que estaba leyendo y escuchando de muchas de las ingenieras que están aquí hoy presentes. Volviendo al libro, con Florencia Rossi, que Eda mencionó, que también formaba en ese entonces parte del equipo, lo que nos interesaba era conocer las percepciones y las vivencias de mujeres de distintas etapas, épocas en la Facultad de Ingeniería o en ámbitos ingenieriles, en empresas, en fábricas. Por eso entrevistamos distintas poblaciones. Entrevistamos estudiantes, entrevistamos graduadas, entrevistamos personas que se desempeñaron como tutoras en la facultad. Pero antes de eso nos interesó también saber o verificar quizás cosas que nosotros intuíamos o que quizás muchos de ustedes ya saben por estar en la facultad, por estar en los pasillos. Pero queríamos datos, queríamos conocer datos y por eso investigamos la evolución de la matrícula femenina en algunos momentos, en el 2011, en el 2014, en el 2017 y en el 2020. Y esos datos vinieron a verificar lo que nosotros un poco ya sabíamos. Que la matrícula femenina viene creciendo año a año, de a poco, pero viene creciendo, que hay carreras que son más elegidas por mujeres. Quizás si yo les pregunto, ustedes pueden llegar hasta a decirme cuáles son esas ingenierías. En ese análisis lo que aparece es que es alimentos y química, y que la ingeniería que en estos 4 años mantuvo una menor matrícula femenina fue la ingeniería mecánica. Y con esos datos atinamos a hacer una categoría de las ingenierías en relación a la inscripción. Y las categorizamos en inscripción baja, media y alta. Dentro de lo que es la inscripción baja nos encontramos con carreras como mecánica, electrónica, informática y electricista. De inscripción media, agrimensura, civil, petróleo, industrial y sistemas. Y de inscripción alta, química y alimentos. Por supuesto que habría que profundizar en estos estudios. Nosotros analizamos solamente 4 años, pero viene bastante de la mano de lo que nosotros veníamos viendo. Así que fue interesante poder corroborarlo, porque de alguna manera nosotros como servicio de orientación, que trabajamos en orientar a hombres, mujeres o quienes estén interesados, digamos, en estudiar carreras de ingeniería o que se les despierta apenitas el bichito, nos aportan este tipo de datos, porque, bueno, entendemos como servicio de orientación que la vocación no es solamente identificar gustos y emparejarlos con una carrera, sino que hay muchos elementos que influyen en las decisiones que tomamos. Y acá nos encontramos con los mitos y los mandatos, con las ideas que circulan socialmente en relación a una carrera, y cómo eso muchas veces es determinante al momento de elegir o no
qué trayecto educativo, laboral seguir. Entonces, por eso también, desde el ámbito de lo que es lo vocacional, nos parecía sumamente importante poder escribir este libro y buscar datos. Como les decía antes, tomamos 3 poblaciones, ingresantes del periodo 2015 y 2020, enviamos 1.444 encuestas en formato online para lograr rastrear datos, obtuvimos 251 respuestas, no logramos, digamos, cubrir todo el cúmulo de estudiantes que nos hubiese gustado. Reitero que estábamos en la pandemia, así que fue también un gran desafío eso. Entrevistamos 10 tutoras del programa de tutorías y también lo que dimos en llamar, como Eda mencionaba anteriormente, las ingenieras claves, que son mujeres referentes en su área. Lo que quisimos indagar específicamente fue el proceso de elección vocacional, cómo fue ese elegir ingeniería, cómo se despierta ese interés, de dónde aparece. La experiencia universitaria, las vivencias universitarias, la inserción laboral y la percepción de los cambios asociados a cuestiones de género. Fue muy interesante. Yo no me tocó entrevistar a ninguna ingeniera ni tutora, pero sí leer o escuchar desgrabaciones, y la verdad que el libro se queda corto en poder exponer todo lo que nos han contado. Como decía Eda, fue como muy interesante, muy enriquecedor. Pero bueno, tuve como esa experiencia y me tocó analizar los datos. Y me sorprendí porque si bien soy consciente de que todavía hay desigualdades de género, no me imaginé que en estudiantes más jóvenes todavía íbamos a seguir escuchando algunos relatos en relación a comentarios machistas o a situaciones de desigualdad con sus docentes o con sus pares. Es como que me tomó por sorpresa y a la vez, bueno, nos viene a dar cuenta un poco de que todavía hay que seguir haciendo un trabajo importante en relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando y no extendernos del tiempo, les comparto 3 frases que extraje del libro. Esta primera que les voy a leer es de una persona que tiene, una ingeniera que tiene entre 35 y 40 años, y dijo: mi padre inició esta maravillosa carrera y por cuestiones de la vida no la pudo terminar, pero me transmitió su amor y pasión por la lógica. Felices, en relación a sus 2 padres, me apoyaron en todo momento. Esta idea del acompañamiento familiar como crucial para sostener la trayectoria educativa aparece en múltiples entrevistas de todas las generaciones. Por eso digo, la importancia, ¿no?, de poder a veces ver este tema de los mandatos y mitos, porque impacta muy fuerte después en el sostenimiento. Otra frase interesante que aparece es también, la edad de la entrevistada ronda los 35, los 40 años. Además, siempre tuve una personalidad más masculina en estos ámbitos, en el sentido de la fuerza y la convicción con la que me mostraba, hasta un cierto grado de testosterona. Esta idea de como masculinizarse o presentar una figura más masculina no solamente aparece acá, sino también a veces en la elección de la ropa. Algunas entrevistadas mencionan vestirse en forma masculina para poder camuflarse o sentirse ellas mismas más cómodas en estos ámbitos. Y una última frase que les comparto es: en primer año tenía muy poco peso en la toma de decisiones y la distribución del trabajo. Varias veces me mandaron a escribir la documentación porque eso es cosa de mujeres. De hecho, también estas cuestiones a veces es como que lo que nos transmiten las entrevistadas es que en un afán de incluirlas las excluyen. Un comentario que surge es: ustedes no van a estar distraídas este fin de semana porque no les gusta el fútbol, por ejemplo, ¿no? Como para incluir, como había mujeres, vamos a incluir. Y justamente la persona que nos cuenta esto le encantaba el fútbol, de hecho seguramente se iba a distraer un montón porque era un partido súper importante. Entonces digo, hay como todo un trabajo que seguir haciendo. Nos interesa poder visibilizarlo porque a veces estamos a veces descreídos de que esto pasa y pasa un montón.
Así que bueno, les quería compartir esas frases, agradecerles nuevamente por estar, remarcar la importancia para nosotros como orientadoras vocacionales de poder seguir conociendo un poco más sobre lo que pasa en ingeniería para poder orientar mejor y no mucho más. Para terminar, quiero compartir con ustedes algunas de las conclusiones. Algunas están muy en línea con esto que recién comentaba Luciana y también con la posición de Lorenzo cuando habla de que se refieren a ciertas mixturas en los relatos, de ciertas representaciones tradicionales asociadas a la mujer y acciones tendientes a la conquista de derechos fuera del hogar, ¿no? Y observamos, una de las conclusiones es la importancia, que lo dijo Luciana recién, de las redes de apoyo en el sostenimiento de las trayectorias educativas, ¿no? En este caso estamos hablando de redes de apoyo, de acompañamiento familiar, de amistades, pero también aparecen mucho los referentes institucionales, ¿no? Nosotros también hicimos, una de las preguntas tenía que ver con esto, que las entrevistadas pudieran reconocer quién había sido algún referente que había sostenido su trayectoria, que son trayectorias largas, intensas y muy complejas. Y a nosotros, que tenemos el programa de tutorías dentro de nuestro servicio, esto particularmente nos resulta muy valioso, ¿no? Como indicador. Y además, un dato más que me parece que también es importante mencionar, es que antes de la década del 60 había muy pocas mujeres profesionales en las carreras de ingeniería y además, digamos, en pleno siglo XX, las mujeres tenían que contar con el aval del marido o del padre para poder ingresar a la universidad, ¿no? Estamos hablando de estas primeras mujeres. Tenían que tener estas mujeres estos avales. Después, otro de los datos, así, de las conclusiones importantes, es que las trayectorias de las carreras de ingeniería son diferenciales, en el sentido de que se observa un incremento considerable de la matrícula, pero por otro lado se observa que persisten algunas desigualdades, pero que esas desigualdades en muchas ocasiones generan como un efecto de refuerzo para que las mujeres logren sostener las elecciones vocacionales. Otra de las conclusiones a las que arribamos o de las categorías que encontramos es que las trayectorias laborales están signadas por la inequidad. En las entrevistas aparecieron comentarios recurrentes referidos a la dificultad en el acceso a puestos de alto mando y también, ¿no?, la complejidad de la maternidad como una variable que muchas veces excluye de oportunidades simétricas, como también lo menciona un autor que se llama Palermo. Para ir terminando, otra de las conclusiones tiene que ver con la inserción igualitaria en proceso. Vemos que hay una ampliación de la matrícula femenina en las carreras de ingeniería, pero todavía estamos en un 70-30, así que tenemos mucho para trabajar. Y después hay un interés asociado en la elección de las carreras de ingeniería con el gusto por las ciencias básicas y las ciencias exactas. En este momento nos encontramos más en un proceso de comenzar a avanzar en aquello que nos quedó pendiente. Ya algo fuimos anticipando, vamos por el tomo 2, vamos por tratar de encontrar aquellas cohortes, ya no estamos pensando en la primera graduada, ¿no? Digamos, acá tenemos una modificación de la estructura y vamos a tratar de intentar lograr el segundo tomo, pudiendo contextualizar, digamos, con las mismas perspectivas de género, de orientación vocacional e histórica de las primeras graduadas de cada una de las 12 carreras de ingeniería, que quizás ahora van a ser más carreras, ¿no? Quizás ahora tenemos un plan que está en proceso. Y por otro lado, también tenemos otro proyecto que esperemos que se pueda generar y que tiene que ver con la realización de materiales de orientación para niños, para niñas, para niñes y para adolescentes. Materiales en distintos formatos, que pueden ser formatos de cuentos, de videos, de videojuegos, de juegos interactivos,
estamos abocados en eso y porque pensamos que las ingenierías las vemos como carreras creativas y además imprescindibles para el mundo en el que vivimos, en esta cuarta revolución industrial, y este mundo tiene que estar muy poblado por mujeres ingenieras. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Y sí les vamos a pasar algunas imágenes de las ingenieras claves que hoy están acá y que han nutrido este libro. Así que bueno, las dejamos con ellas.